A lo largo de la historia, nuestra especie se ha visto obligada a cambiar su lugar de residencia desde los primeros hombres que buscaban mejores lugares para cultivar o en busca de buenos recursos, hasta hoy en día personas que se van de sus países para mejores posibilidades de trabajo o ya sea una mejor calidad de vida. La verdad es que el hombre siempre ha sido inmigrante. Hoy en día los países más desarrollados son los que atraen mayor cantidad de personas en busca de una mejor calidad de vida. Es por eso que hoy te quiero presentar los países con mayor cantidad de inmigrantes de todo el mundo. Bueno, sin más que decir, comenzamos. Número 10. España. La inmigración en España es desde finales de la década del 2000 un fenómeno de gran impacto demográfico, social y económico. La inmigración en España empezó a un ritmo acelerado desde el siglo pasado, pero explotó completamente en la década del 2000, explotando en todo el país. España es un país desarrollado que atrae a muchísimas personas hoy en día. En el territorio español viven alrededor de 6.5 millones de personas que no son españoles, alrededor del 14% de toda su población. De las nacionalidades que más proceden los inmigrantes son países como Marruecos, Rumania, Reino Unido, China, Italia, Colombia, etc. Número 9. Australia. Australia es un país muy desarrollado, es entre los primeros lugares de calidad de vida y de ingresos por habitante. La inmigración en Australia ha sido observada muy creciente a lo largo de la historia del país oceánico. Constituye como uno de los principales receptores de inmigrantes del mundo occidental. Australia tiene alrededor de 6.5 millones de inmigrantes dentro de su territorio que constituyen alrededor del 28% de toda su población. Esto es un número muy elevado. Si pensamos que en España solo es el 14%, Australia lo duplica. Los lugares procedentes que más vienen los australianos inmigrantes son mayoritariamente de Reino Unido, Nueva Zelanda, China, Filipinas, India, Vietnam, etc. Número 8. Canadá. Canadá es un país con un gran territorio y una calidad de vida envidiable por cualquier nación de todo el mundo, la mejor del continente americano, mayor incluso a la de Estados Unidos. Este país tiene un plan de tener 100 millones de habitantes para el año 2100. De los actuales 40 millones que tiene, aún le queda mucho por recorrer, pero es por eso que el gobierno canadiense apoya mucho a los extranjeros para que lleguen al país y cada año son más. Actualmente Canadá tiene alrededor de 7.3 millones de inmigrantes que constituyen el 21% de toda su población. Los inmigrantes mayoritariamente provienen de la India, China, Filipinas, Reino Unido, Estados Unidos y entre otros países. Número 7. Francia. Francia, al igual que los países anteriormente mencionados, es un país desarrollado y con una excelente calidad de vida. Este país ha apostado por los inmigrantes a lo largo de su historia y es lo que lo ha llevado a donde está el día de hoy. En los últimos años, los africanos han llegado mucho al país, llegando a este país en busca de mejores posibilidades. Esto lleva a tener a este país una tasa de inmigrantes del 12% de toda su población, es decir, 7.5 millones de personas, una tasa muy alta de inmigrantes. Los lugares de procedencia de los inmigrantes de Francia son mayoritariamente Portugal, Argelia, Marruecos, Reino Unido, Túnez, España y muchos países de África. Número 6. Reino Unido. El Reino Unido es una de las cabecillas de Europa por su poder económico, político y social. El Reino Unido es un país con una población de 67 millones de personas, de los cuales el 13% son inmigrantes, alrededor de 8 millones de personas que tienen permiso o viven ilegalmente dentro del país. El Reino Unido vivió la mayoría de las migraciones en la historia en la Segunda Guerra Mundial, cuando los habitantes de los países que estaban en guerra dejaban el continente y el principal destino era el Reino Unido para poder sobrevivir. De los países que más proceden los inmigrantes son de Polonia, Rumania, Irlanda, Italia, Portugal y muchos países de Europa. Número 5. Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos son un país joven, nuevo relativamente. No tiene mucho que se convirtió en una potencia mundial poco a poco gracias al petróleo. Este país tiene inversiones enormes en infraestructura y por eso que necesita trabajadores para atender todo su país. Este país es un gran atractor para las personas que buscan una mejor posibilidad de los países del mundo árabe. Este país es uno de los países más ricos del mundo. Solo basta ver sus ciudades y su calidad de vida alta comparada
con muchos países árabes. Los Emiratos Árabes Unidos tienen alrededor del 90% de su población inmigrante, es decir, 7.9 millones de personas, de los 9 millones de personas que residen dentro del país. De los países que proceden, la mayoría de los inmigrantes son de la India, Pakistán, Bangladesh, Filipinas e Irán. De hecho, un dato curioso es que los emiratíes natos son la tercera nacionalidad que predomina en el país después de la India y Pakistán. Número 4. Arabia Saudita. Arabia Saudita es un caso parecido al de los Emiratos Árabes Unidos o Qatar, que atraen a muchas personas por su poder económico y su poder más que nada en el mundo del petróleo, dando trabajo y buenos sueldos a ciudadanos de países extranjeros. Arabia Saudita tiene alrededor del 32% de toda su población de países extranjeros, es decir, 9.4 millones de personas no nacieron en el país árabe. La mayoría de los países extranjeros de donde proceden los habitantes son de la India, Indonesia, Pakistán, Bangladesh, Egipto, Siria y entre otros países. Arabia Saudita seguirá subiendo su población a niveles acelerados y puede que en un punto pase como los Emiratos Árabes Unidos, que los saudíes ya no sean mayoría en el país. Número 3. Rusia. Rusia, una potencia dormida, el jefe de la antigua Unión Soviética. Este gigantesco país es un enorme polo atractor de inmigrantes de todo el mundo, más que nada por ser un país que apuesta por su desarrollo y atrae a mucha gente para el trabajo en sus plantas mineras y petroleras. Los inmigrantes de Rusia vienen de países que pertenecieron a la antigua Unión Soviética, pero también pueden venir de países que tengan una baja calidad de vida. Rusia tiene alrededor del 8% de toda su población de inmigrantes, es decir, 12 millones de personas. De los países que más proceden los inmigrantes son países como Ucrania, Tayikistán, Kazajistán, Armenia, Uzbekistán y Azerbaiyán, entre otros países. Número 2. Alemania. Alemania es el país más poderoso de toda Europa y el más poblado. Es lógico que es el país con más inmigrantes además de toda Europa. Alemania es el país que más abrió sus puertas para los refugiados durante la guerra de Siria, a órdenes de su canciller alemana, que ha optado por una política más amigable con el mundo exterior. Alemania tiene alrededor del 12% de toda su población que no es alemana, alrededor de 12.8 millones de personas de diferentes nacionalidades. Las que más sobresalen son Polonia, Rumania, Italia, Hungría, Bulgaria, etc. La población alemana seguirá creciendo gracias a los inmigrantes, que hoy en día proceden principalmente de África, debido a los refugiados por las guerras. Número 1. Estados Unidos. Estados Unidos es el país rey de los inmigrantes, y se puede llamar de esa forma. Es un país formado por inmigrantes desde sus inicios en 1800. Ha recibido inmigrantes a lo largo y ancho de todo su territorio. Estados Unidos es un país que abrió sus puertas al mundo para aumentar su población y convertirse en el país que es hoy, la primera potencia mundial. Estados Unidos tiene alrededor del 14% de toda su población de personas que no nacieron en este país. Alrededor de 12 millones de mexicanos, 2.7 millones de hindús, 2.4 millones de chinos y 2 millones de filipinos, siendo las que más sobresalen en este país. Pero en sí, Estados Unidos cuenta con 50 millones de seres humanos que no nacieron en este país viviendo dentro de su territorio.